marcamos BZ2, 30 grados. Bueno, voy a grabar eso. Más o menos 30 grados, dije. Y era prácticamente el doble, así que vamos a... Lo voy a dejar ahí, para guardar la proporción. Y esto dije que era 30,4. Si no recuerdo mal, 30,4 positivos. Y este es BZ2. Entonces, si ustedes ven en el diagrama, y miren lo que pasa con BZ1 y BZ2. BZ2... Un paralelogramo parece. Perdón, no escuché, ¿cómo? Que parece que formaron un paralelogramo entre las dos y... Sí. La suma de las dos, BZ1 y BZ2, la suma de las dos, BZ1 y BZ2, que lo puedo hacer por las reglas del paralelogramo, me tiene que dar exactamente el valor de la fuente E, que era 20, con el ángulo 10 grados. Me tiene que dar exactamente igual. Cuanto más grande hago las escalas, más precisión tomo con el transportador, más me voy aproximando. Siempre hay un error, ¿no? Cuando uno lo calcula en forma gráfica. Sobre todo si uno mide, no sé, 1 grado o medio grado de más o de menos. Pero vamos a ver qué es lo que hay en el diagrama fasorial. Claro, esa suma hay que ponerla en el trabajo. Esa suma hay que ponerla en el trabajo. Hay que sumarlas. ¿Cómo puedo hacer? Regla del paralelogramo, o puedo transportar el vector BZ1 a continuación del BZ2, y la suma es el vector que sale desde el origen hasta el final. Ahora lo vemos, ahora lo hago, pero veamos. ¿Dónde está la corriente? Miren, la corriente está acá. La corriente está adelantando a BZ1. La corriente adelanta a BZ1. Si vamos a mirar el circuito, la corriente adelanta a BZ1 y es lógico que la adelante porque este circuito, esta impedancia Z1 es capacitiva. Z2 es una impedancia inductiva. Y entonces, el que va a adelantar ahora es la tensión de Z2. Entonces, acá se verifica eso. En un circuito inductivo, la tensión en los extremos del circuito adelantan a la corriente. Y en un circuito capacitivo, la corriente adelanta la tensión. Esto se acuerdan, lo habíamos hecho con las palabras, si no me equivoco, Luis, y este con la palabra ciudad, donde en un circuito inductivo, L siempre es una bobina, la tensión
adelanta la corriente. La C es el capacitor y entonces la corriente adelanta a la tensión. Y acá lo vemos bien. Y ahora lo que me faltaría hacer era calcular BZ, la suma. Entonces, bueno, lo podemos hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es transportar el vector BZ1 a continuación del vector BZ2. BZ1 lo dejo ahí. Lo transportamos con dos escuadras, dos cuadros regla, con la misma distancia, por supuesto, el mismo valor, la misma escala, y hacemos la suma vectorial. Voy a ver si lo puedo. Bueno. Marcar. Más o menos. Ustedes lo hacen en escala, transportando bien el ángulo. Por ahí podría estar. Les hago acá esta marca, que este que está acá es exactamente el mismo que está acá. Entonces la suma de ambos, la voy a hacer con otro color, me va a dar la tensión. Voy desde donde empecé al final. Y eso que está ahí va a tener que ser la tensión E20 ángulo 10. Y acá les va a tener que dar los 10 grados. Y ahí tenemos representado el diagrama fasorial. Y me da mucha información, me está diciendo qué pasa en todo el circuito, qué pasa con, vuelvo a repetir, con BZ1, impedancia capacitiva, la corriente cuando pasa por la impedancia esa, se produce ese desfasaje. Y vean ustedes que si esta es la corriente, vamos a seguir mirando este diagrama fasorial. Si esta es la corriente que hay solamente en el circuito, vean ustedes este ángulo que voy a marcar acá. Perdón. Este ángulo que marco acá, lo marco entre la corriente y BZ1. ¿Lo observan ese ángulo entre la corriente y Z1? Sí. Bueno. Sí, se ve. Se ve ese ángulo que está ahí, que hago una llamada, este ángulo que lo voy a llamar Phi, ese color no se ve muy bien, ¿no? Phi Z1. Vean lo que tengo, el ángulo, ¿cuánto da ese ángulo? Vamos a ver Z1. Miren Z1, el ángulo de Z1. Vamos a ir a buscar el ángulo de Z1. Si yo miro el ángulo de Z1, es menos 20. Menos 20. Entonces, esto es importante. Si voy acá al diagrama fasorial, van a ver que el ángulo que forma la corriente
el ángulo que forma la corriente con BZ1, hagamos la diferencia entre 34 y 14, este ángulo va a ser de 20 grados negativos, ¿no? Negativo porque está ubicado acá abajo, pero si tomo el valor absoluto, no los quiero confundir, voy a tomar el valor, son 20 grados. La diferencia es 20 grados. O sea que me da el ángulo de la impedancia. La impedancia es la que origina que la corriente y la tensión se desfasen. Si ahora yo voy a la única corriente que hay en el circuito y veo el ángulo que forman con BZ2, la corriente que está acá abajo, con el ángulo BZ2, va a ser el ángulo formado entre BZ2 y la corriente. Este de acá. Este ángulo que está acá va a ser el ángulo BZ2. Bueno, y ese ángulo, vamos a ver cuánto es. Si hacemos las cuentas, me da, no me da justo 45, me tendría que dar 45, hay problemas de decimales, pero este ángulo me tiene que dar 45 grados. ¿Por qué? Y porque la impedancia Z2, la impedancia Z2 tiene 45 grados, el argumento. Y entonces esa impedancia, que tiene acá 45 grados, es la que está originando el desfasaje. Entonces, lo importante de los diagramas fasoriales es que puedo saber cuánto vale el ángulo formado entre la tensión y la corriente sobre un elemento. Mi elemento acá es Z1 y Z2. Y si yo veo, coinciden justo con los ángulos de la impedancia. Y entonces vamos a ver ahora el primer diagrama que hicimos, pero de los valores instantáneos. Bueno, con un poco de buena voluntad acá, te cuesta acá, ahora estoy acá detenido. Aquí, entre estos puntos que voy a marcar hay menos 10 y menos 14,7, que es la tensión total. Yo acá tengo la tensión total y la corriente total. Entonces, lo que tengo ahí arriba, esto que está acá, que lo voy a marcar con ese color azul, no sé si alcanzan a verlo, esta distancia que está acá, entre menos 10 y menos 14,7, es lo que sería el desfasaje entre la corriente total y la tensión total. Si yo miro, acá tengo 10, acá tengo 14,7, entonces acá tengo el desfasaje. Esta es la corriente, es la línea de acción de la corriente, vale lo que hago para no meterlo ahí adentro, porque ya está todo sucio, y este que está acá es el phi
total. ¿Que cuánto va a ser el phi total? 24,7 en valor absoluto. 24,7. 24,7. Yo me fijé arriba y era 24,7 también, en valor absoluto, porque son ángulos. Entre esa posición menos 10 y menos 14,7 hay, y más 14,7 hay 24,7. Entonces me está marcando ese ángulo, que ese ángulo tiene que ser el ángulo de la impedancia, 24,7. O sea que esto es importante, lo que nosotros sacamos como conclusión, porque esto que está acá define el factor de potencia de un circuito. El factor de potencia en un circuito se lo llama, o es igual, perdón, al coseno de este ángulo. Siempre que me hablan cuál es el factor de potencia, voy al diagrama fasorial, y en este caso el factor de potencia del circuito, va a ser el ángulo formado entre la tensión de alimentación y la corriente, es 24,7. O también voy a calcular la impedancia total, y la impedancia total, el ángulo, el argumento que me da, me está dando el ángulo phi total del circuito. Y esto es importante en corriente alterna, ese factor de potencia. ¿Se acuerdan que vimos algo la semana pasada sobre potencia alterna? Y con ese coseno de phi yo calculo la potencia activa. No se olviden que nosotros vimos de que en corriente alterna tengo 3 potencias que están en juego, porque hay elementos reactivos. Y bueno, y aquí estaría listo este ejercicio, porque bueno, se podrían seguir haciendo cosas en cálculos de potencia, pero este ejercicio lo hice a modo de repaso y para sacarse las dudas de los ejercicios de la práctica donde se pide calcular caída de tensión y después calcular el diagrama fasorial. O sea que ustedes miren el diagrama fasorial, toda la información que puedo obtener y la importancia de interpretarlo. Si uno está trabajando con alguna hoja técnica de una máquina, transformador, es muy probable que se encuentre referencias a diagramas fasoriales. Que podemos sacar mucha información del circuito. Bueno, en línea, ¿se entendió todo? ¿Hay alguna duda, sobre todo con lo último que expliqué? No, yo por lo menos no. Eso quedó claro, ¿no? Lo que hablé del... Porque esto es importante. Esto que está acá es importante. No, sí quedó claro. A mí me quedó claro. Esto que está acá es donde más trabajo hay, porque ustedes habrán escuchado, tengo que armar un banco de capacitores para corregir el factor de potencia. Entonces, tenemos que tener bien claro de lo que estamos hablando cuando decimos vamos a corregir el factor de potencia. ¿Ok? Bien. Sí. Bueno, los dos ejercicios de la práctica se resuelven de la misma manera porque es circuito serie. Después voy a enviar
otra práctica con este tipo de ejercicios para que hagan, para que practiquen. Van a ver que no es muy complicado. Trabajando con sinusoides. Creo que también son 2 ejercicios o 3. No recuerdo en este momento. Pero bueno, entonces, con este ejercicio quedó claro el trabajo práctico que tienen que terminar, los que ya los comenzaron. ¿Hay alguna duda más sobre el trabajo? No, profe, yo no tengo dudas. Bueno, vamos a seguir un poquito. Y vamos a seguir. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver varias cosas, sacar más conclusiones. Vamos a poner ejercicio 2. Y el ejercicio es un circuito paralelo. Tiene una resistencia, tiene un capacitor. Esto que está acá es una impedancia. En lugar de dibujarla como la venimos dibujando, Z, R menos J, X, C, la estoy dibujando separada. Los elementos que tengo en cada impedancia. Bien, bien, entonces vamos a seguir. Es un paralelo, es un circuito paralelo. Y acá vamos a poner una bobina, tenemos todos los elementos. O sea, tenemos las mismas impedancias, van a ser con distintos valores, pero tenemos las mismas impedancias que en el ejercicio anterior. Resistencia y reactancia capacitiva. Resistencia, y se lo voy a llamar R2 a esta, y reactancia inductiva. Nosotros sabemos que esta es siempre positiva. Yo ya le puedo poner el signo y el operador de los números imaginarios. Así que XC va a ser siempre menos J, XL va a ser siempre más J. Acá XC va a valer 5, acá XL va a valer 1. Estos recuerden que son todos valores en ohms. R2 va a valer 1 ohm y R1 va a valer 2 ohm. Entonces, el circuito dice que el dato que se tiene es que en el circuito la potencia disipada en R1 es de 20 watts. La potencia disipada en R1 es de 20 watts. Y lo que me pide calcular son las corrientes. Me pide calcular las corrientes. Bueno, calcular las corrientes del circuito. Circuito paralelo. Por lo tanto, acá tenemos nuestro nodo. Y en el circuito paralelo tenemos la ley de las corrientes de Kirchhoff. Ley de las corrientes de Kirchhoff, o primera ley de Kirchhoff, que dice que en un nodo y adentro de ese nodo, adentro del nodo, la suma de todas las corrientes vale 0. Yo voy a dibujar de manera arbitraria las corrientes. Las hago así para facilitarme el cálculo. Las podría dibujar
las 3 saliendo, las podría dibujar las 3 entrando, porque yo no sé los sentidos de las corrientes, después veremos. Pero bueno, lo lógico sería que uno las marque así. Y total, I2, porque tengo R2, y acá pongo I1. No nos olvidemos que es corriente alterna, por lo tanto son fasores. Lo único que puedo ver de este circuito es que si yo pongo acá, vamos a analizarlo, si yo acá pongo un punto, y acá pongo otro punto, y empiezo a mirar, ¿qué fue lo que dije con las corrientes? Cuando la corriente entra a un elemento, pongo positivo, y cuando sale, negativo. Anoto de este lado libre. Bueno, voy a hacer eso. Cuando la corriente entra positivo, negativo, y uno sigue viniendo por aquí, le pongo, entra por positivo, sale por negativo, y con I2 hago lo mismo, entra por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo. Entonces voy a tener la caída de tensión en R1. Voy a tener una caída de tensión en XC. Voy a tener una caída de tensión en XL y una caída de tensión en R2. Entonces siempre cuando uno analiza un circuito conviene hacer estas cosas porque ayuda a pensar, ¿no? Ayuda a pensar. ¿Qué puedo pensar acá? Y puedo pensar que si estos puntos que marqué en violeta los llamo A y B, y yo veo estas flechas en esta rama, por ejemplo, en la rama donde está R1 y XC, las dos flechas tienen el mismo sentido. Y en esta rama, en BR2 y en BXL, también tienen el mismo sentido, o sea que las puedo sumar. ¿Está bien? Se ve que las puedo sumar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, yo puedo poner que BR1 más BXC va a tener que ser igual a algo, porque la sumé, va a tener que ser igual a algo. Si voy a la otra rama, también la sumo, porque las flechas se suman. Al hacer las flechas, me ayuda mucho a escribir estas ecuaciones. Y no me voy a equivocar nunca. Pero miren, escribí que la caída de tensión en R1 más la caída de tensión en R2 tiene que dar un valor, que lo voy a llamar V. Y escribí que la caída de tensión en R2 y la caída de tensión en XL, sumándolas, me tiene que dar otro valor de prima. Porque yo llego a eso. Una me da B, la otra me da B', porque son caídas de tensiones, suma de caídas de tensiones. Si yo miro acá, con mi regla de signos, me encuentro positivo. O sea que el punto A, ¿qué signos les pondrían ustedes al punto A que estoy marcando acá? ¿Qué signo le pondrían? Mira, regla de signos. Acá tengo positivo, y acá tengo positivo. Acá tengo negativo, acá tengo negativo. Al B, ¿qué signo le pondrían? Y miren, si tengo negativo, le pongo negativo. Porque acá están todos los negativos. Y acá arriba están todos los positivos. Para mí el A va a ser el positivo. O sea que entre A y B voy a tener una caída de tensión o diferencia de potencial entre A y B. Escrito de otra manera el circuito. Vean, lo dibujo de otra manera. Dibujo de otra manera el circuito. Z1,
Z2 esto que está acá es mi punto A. Esto es el punto B que marqué acá. La corrientes. Voy a respetar lo que dice arriba. I total, I1, I2. Entran por positivo, salen por negativo, entran por positivo, salen por negativo. Tengo la caída de tensión en BZ1, tengo la caída de tensión en BZ2. Vean lo que tengo acá, positivos, positivos. Es como que acá el punto A no le queda otra que ser positivo. Y al punto B no le queda otra que ser negativo, porque tengo todos los negativos acá. Y acá tengo la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Pero vean una cosa, yo de acá saco una conclusión. Lo único que tengo son dos impedancias en paralelo, después no hay nada más. Y acá no tengo nada, y acá no tengo nada. Bueno, si miro la parte de abajo, es exactamente lo mismo. Son esas dos impedancias en paralelo. Por lo tanto, puedo decir que BZ1 la caída de tensión en Z1 es igual a la caída de tensión en Z2, porque miren las flechas. Estas flechas son iguales, y con estas flechas. Y esto tiene que ser igual a la caída de tensión entre AB. Si voy al circuito de arriba, a donde había puesto B y B' los borro. Y ahora analizo de nuevo. Y comparo los dos circuitos. Comparo los dos circuitos y yo veo que acá analicé que BZ1, BZ2 y BAB son iguales. Son iguales. Son las caídas de tensiones en Z1 y Z2 son iguales y va a ser igual a la que está acá en el extremo. Y es lo que anoté acá arriba, pero donde tengo las impedancias con sus componentes. Por lo tanto, yo puedo escribir acá que la caída de tensión en R1 y en XC es BZ1 y la caída de tensión acá es BZ2. Y que a su vez BZ1 y BZ2 son iguales. Donde BZ2 es igual a BZ1. Entonces ya saqué un dato, que las dos caídas de tensiones van a ser iguales. Bien, ya dibujé todo eso en un circuito y obtuve que las dos caídas de tensiones en la impedancia 1 y la impedancia 2 tienen que ser la misma, los fasores. ¿Cuánto van a valer? Y el módulo puede valer 20, 30, no, pero las dos van a valer el mismo módulo, pero van a tener un ángulo distinto. Evidentemente, van a tener un ángulo distinto porque las impedancias son distintas. Bueno, pero me dan como dato solamente la potencia en R1. Cuando yo estoy en corriente alterna, y ya terminamos,
puedo trabajar con los módulos. Con los módulos. Módulos de tensión. Módulo de corriente. Y módulo de impedancia. Pero cuidado. Cuidado que no conozco los ángulos. Entonces tengo que tener cuidado cómo voy analizando el circuito. Tengo que tener mucho cuidado en eso, cómo analizo el circuito. ¿Por qué voy a trabajar con los módulos? Porque miren, el único dato que me dan, aparte de las impedancias, ¿no es cierto? Aparte de las impedancias, el único dato es la potencia en R1. Bueno, este ejercicio, si ustedes lo quieren, cuando terminan